Urgente en La Nación Más, quien está a mi derecha es una funcionaria, todavía una funcionaria del Poder Judicial de Entre Ríos. Creo que hay que prestarle especial atención a la doctora Cecilia Goyeneche, una persona que investigó dentro del marco de la ley, encontró responsable al entonces gobernador Sergio Uribarri, ex embajador de la Argentina en Israel, y ahora quieren destituirla por haber osado meterse en la cuestión política e investigar a luz del Código Penal. Doctora Goyeneche, soy Luis Novarecio, Buen Día Nación. Nuestra solidaridad, ¿cómo le va? Muchas gracias, Luis. Bien, estoy aquí en mi casa porque estoy suspendida en el cargo desde el mes de diciembre del año pasado y ahora la espera en ciernes la posible destitución, que bueno, ya la esperábamos hace varios meses, pero bueno, varias cosas que habían pasado la semana pasada, sobre todo la intervención de la Corte Suprema de Justicia, nos habían dado una pequeña lucecita de esperanza de que finalmente se les ocurra a la provincia de Entre Ríos aplicar el derecho. Parece que eso no va a ser así. Ayer dictó sentencia el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos diciéndome diciendo todo lo contrario de lo que había dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o sea, desobedeciendo prácticamente una sentencia de la Corte. Y entonces ahora estoy a la espera de que en cualquier momento, estos días o la semana que viene, salga ya la sentencia con mi destitución. Claro, usted está diciendo, doctora Goyeneche, varias cosas que son fundamentales. Hay cuestiones de forma y cuestiones de fondo. Si me tomo por las de forma, la Corte de la Nación, el máximo tribunal argentino, dijo: detengan esta destitución de Goyeneche. En Entre Ríos no hacen caso. Y por el fondo la pregunta, la verdad que tengo que responderla para no poner en un aprieto de autodefenderse. Pero la están echando por razones políticas, porque usted se metió con Uribarri y eso es intolerable en el feudo donde hay ministros de la Corte, jueces, ex funcionarios de Uribarri que la están cuestionando a usted. ¿Digo bien? Es así, es así. No cabe ninguna duda de que todo este proceso de destitución se vincula con las investigaciones de corrupción. Eso nosotros lo tenemos clarísimo. Lo hemos planteado desde el primer día, donde recusamos a varios de los integrantes del jurado de enjuiciamiento, que es el organismo que tiene a cargo mi destitución, y eso se hizo caso omiso a todos los planteos que hemos realizado. Ahora se hace caso omiso a la sentencia de la Corte y se hizo caso omiso también a un planteo que hizo un funcionario de las Naciones Unidas, que es el relator de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, que hizo una presentación al gobierno de Argentina llamando la atención sobre el caso y pidiendo explicaciones sobre el caso. Esto ni siquiera en los primeros días ni siquiera se había notificado a la provincia de Entre Ríos. Ahora luego logramos que se notifique a los funcionarios de la provincia de Entre Ríos, pero tampoco eso ha movilizado nada dentro de nuestra provincia. Perdón que le interrumpa, doctora. Perdón que le interrumpa, porque sí, claro, hay tanta información que uno no se olvida. Esencialmente usted demostró con prueba, no con capricho como la quieren destituir, que Uribarri, cuando era gobernador, tercerizaba en distintas organizaciones no esclarecidas, muy vinculadas con él, un primo lejano, dineros públicos que se desviaban para una supuesta campaña. ¿Estoy diciendo bien? Sí, él fue condenado por 5 hechos de corrupción vinculados, por un lado, a una serie de contrataciones realizadas durante 5 años más o menos en la provincia de Entre Ríos. Toda la contratación de publicidad en vía pública se dirigió hacia una empresa que había montado el propio cuñado de Uribarri, oculto, porque usaba testaferros. Se demostró que tenía testaferros y que esa empresa era de la familia de Uribarri, y se demostró que además Uribarri con el ministro de Cultura derivaron todas las contrataciones a esa empresa, que a la vez podríamos decir, sometía a una suerte de cartelización al resto de las empresas del rubro. Y por otro lado, otro de los hechos por el cual terminó condenado es en su campaña de posicionamiento de imagen en aquel sueño que él planteó así como sueño entrerriano, que era su idea de ser candidato a presidente de la Nación en 2015. Todo eso, lamentablemente, se pagó con dinero de los entrerrianos. Claro. Doctora, la parte que impulsa su destitución, lo que dice es que incluso con usted afuera, la causa no se va a caer porque hay fiscales que están trabajando de manera adecuada. ¿Usted qué piensa de eso? El enorme problema, obviamente, que nadie es imprescindible. Lo que no puede ocurrir tampoco es que los fiscales tomen o tengan como insumo dentro de sus tomas de decisiones cuando aparecen causas grandes de corrupción
la posibilidad de ser destituidos. Este es el enorme problema. No es que podemos tener muchos héroes en la provincia de Entre Ríos, hay muchísimos funcionarios probos y súper honestos y además diligentes en sus funciones. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que no podemos permitir que por haber investigado hechos de corrupción destituyan a una persona, porque esto es un mensaje para los funcionarios futuros. Con que uno solo lo tome como una pauta o un elemento de análisis en la toma de decisión de si imputar a alguien, de si avanzar en una investigación o no, ya eso es grave para nuestro sistema institucional. Pero además quieren algo más. Lo que quieren también es tenerle liberado determinados cargos para nombrar funcionarios más afines a sus intereses. Esto también es uno de los motivos por el cual promueven este jury. Están intentando descabezar a la cúpula del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos. Yo soy la segunda en el orden jerárquico del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos y con eso tienen la esperanza de poder tener la facultad de designar a alguien que no sea tan molesto probablemente con sus actitudes. Doctora, ¿con qué argumento rechazaron el amparo que usted interpuso? Volvieron a decirme algo que la Corte Suprema de Justicia había ya resuelto. Volvieron a decirme que yo no tengo derecho a presentar un amparo. El planteo es que mi amparo es inadmisible. ¿Por qué? Porque yo en el amparo lo que había hecho era cuestionado el procedimiento al que se me está sometiendo del jury. ¿Por qué? Porque me cambiaron las reglas durante el trámite. Dijeron que a diferencia de cualquier otra persona, a mí, como en este caso soy la sometida a proceso en este enjuiciamiento, me tiene que acusar no un fiscal, como dicen 3 leyes de la provincia, sino un abogado de la matrícula que ellos eligieron de unos listados que había. Es maravilloso. La verdad que es maravilloso. Yo a veces digo, está bueno parar y repetir las cosas, pues si no pasa como un hecho más y todo esto. Estamos hablando con una fiscal de la provincia de Entre Ríos, que investigó y demostró cómo el entonces gobernador Uribarri agarraba la plata, se la daba a un ex cuñado y hacía propaganda. 5 hechos. Lo condenaron, lo destituyeron. Renunció. Todavía no sé si se fue a la Embajada de Israel, porque hasta que fue, todavía sigue ahí amparado en la Embajada de Israel. Entonces ahora dice 2 cosas la doctora Goyeneche que son gravísimas. Quieren amedrentar a todo el resto, quieren ejemplificar con ella. Claro. Sí, te echo a vos, que te metiste con Uribarri, nadie más se mete. Y la otra, me quedo con el cargo de ella, que es el número 2 del Ministerio Público, que es como la jefatura administrativa de todos los fiscales. Es de una gravedad inusitada, digamos. La pregunta que le hago es medio idiota, doctora Goyeneche, pero la voy a hacer. Usted es una perseguida política. Sí. Y sí, en este momento, y además... lo que uno ve acá dentro de la provincia, un amigo de otra provincia que sabe mucho de política me dijo hace ya como 6 meses, no esperes que en Entre Ríos apliquen el derecho. Tenés que salir de Entre Ríos para buscar la aplicación del derecho. En Entre Ríos esto se va a tomar como un caso político y lo van a resolver de esa manera. Claro. Y la verdad que pasados los meses he comprobado que eso era absolutamente así. Y bueno, lo que estoy segura es que esto también es el primer paso, ¿no? Va a haber otros momentos, yo no voy a abandonar esta. Puse una pregunta personal, impertinente, doctora Goyeneche, pero la veo muy joven. Sí. ¿Puedo preguntarle su edad o prefiere no? Cumplí la semana pasada 46 años. Bueno, parece 10 menos. Si le sirve como piropo, gracias. Parece 10 menos. Pero digo, a los 46 años uno está también sembrando, está pensando. ¿Siente que tiene sentido ser abogado, pensar en el derecho en Entre Ríos? Sí, claro que sí. Tiene mucho sentido y todo lo que ha pasado lo demuestra, ¿no? Hemos molestado muchísimo. Tenemos algo que no es habitual en las provincias argentinas. El ex gobernador Uribarri no creo que sea el único corrupto en Argentina, pero está condenado, ¿no? Y eso para nosotros es algo que nos dignifica. En el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos llevamos adelante esas investigaciones y estamos satisfechos con el trabajo que hemos realizado. Sabíamos que el costo era altísimo porque de entrada nos lo hicieron sentir y ya al Procurador General le han pedido 2 juris, los están amenazando con otro jury más porque también quieren destituirlo, porque también quieren ese lugar. Pero nosotros hicimos nuestro trabajo y para eso estudiamos. A mí yo estudié Derecho porque me interesa esto y la verdad que lo que es intolerable, lo que uno siente que no vale la pena es cuando
cuando esos actos de corrupción pasan y uno los ve pasar y ve cómo la justicia los tolera. ¿Y no le dice a algún amigo, algún familiar, aflojá, Cecilia, déjate hinchar, esto no cambia más, este país es corrupto, no te metas con Uribarri, ganás bien, tenés un buen laburo, pasalo de largo? ¿No le dicen eso? Antes me lo decían y ahora hace un buen tiempo que no me lo dicen. Y al contrario, lo que me pasa es que salgo a la calle y la gente me llama por mi nombre de pila, personas que no conozco, y me dicen te apoyamos, estamos con vos, y eso es muy gratificante porque la verdad que lo que se necesita justamente me parece que es pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas actitudes de algunos, no la mía, ¿no? De cada uno de nosotros en nuestra función, que pongamos fin a esa sensación de que la impunidad siempre persiste y siempre triunfa. Doctora, entre los sectores que impulsan su destitución no está solamente el Frente de Todos, ¿no? Yo he hablado con radicales. ¿Por dónde viene esa intención? ¿O qué es lo que intuye, lo que sabe usted? Es un poco raro, no tiene que ver con una línea política única. Si bien la oposición en Entre Ríos ha hecho algunas declaraciones públicas últimamente apoyando mi posición y cuestionando este enjuiciamiento, ciertamente en algunos momentos nosotros hemos llevado acusaciones de corrupción para diferentes sectores y bueno, y por ahí la molestia no es solamente de algunos, sino que algunos abogados que son defensores, que tienen otra proveniencia política, que no son del oficialismo provincial, pero que a la vez son defensores en causas de corrupción, son los que han promovido el enjuiciamiento, la denuncia, y entonces ellos no tienen una pertenencia al oficialismo, pero sí tienen intereses en común con la persistencia de esta situación de impunidad. Para despedirla, yo sé que técnicamente es incorrecto, pero si la estuviera viendo Uribarri, ¿qué le diría, doctora? La verdad que con él, así como con cualquier otro imputado, me parece que la cuestión es absolutamente profesional, ¿no? Él ha sido condenado, ha sido llevado a un juicio justo. Mientras se le hizo el juicio, él mantuvo su cargo, sus funciones. Finalmente, por cuestiones que decidió el presidente, le pidió la renuncia luego de la condena, y ahora va a tener todas las instancias recursivas para cuestionar esa condena. Él está en la situación de cualquier ciudadano argentino. Lo que pasó acá en este caso es que la que no tuve esas mismas condiciones fui yo. A mí, iniciado mi proceso, me suspendieron en el cargo en el medio del juicio que se le realizó a esta persona, y eso es bastante gracioso, ¿no? Mis colegas me dicen, cualquiera de nuestros imputados está en mejores condiciones que vos en un proceso, claro, y es así. Obvio. Claro. La despide Pancho, sí. Sí, para aclarar bien en qué está la situación, porque usted está dando por sentado que la van a destituir, pero eso todavía no ocurrió, ¿no? Porque hay informaciones que dicen que sí, por eso me interesaba un poco chequearlo, qué es lo que sabe. Me enteré por algunos colegas tuyos, me mandaron mensajes diciendo de que llegaba información de que ya había ocurrido la destitución. A mí, si eso ocurrió, no me he enterado, no me han notificado esa sentencia. No lo descarto porque la verdad es que yo, por ejemplo, me enteré que me abrían el jury por la prensa también, varios días antes de que me notificara el jurado de enjuiciamiento. Así que es posible que haya salido, y yo lo estoy dando por sentado porque sé, esto es lo que pasa en las poblaciones chicas también, ¿no? Nosotros nos conocemos todos y todos tenemos amigos en común, y entonces uno ya va sabiendo qué es lo que va a pasar. Así que seguramente si no pasa hoy, va a pasar en los próximos días. Doctora, gracias por habernos atendido. De verdad, nuestra solidaridad. Lo único que podemos hacer es contarlo. Y ojalá que contarlo y ponerlo de manifiesto sirva para que se aplique el derecho en Entre Ríos y no el capricho político. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Por si no lo entendiste, y muy brevemente. Rápidamente, porque hace 4 años que dejó la gobernación, menos. 2 años, si no me equivoco. Sí. 2 años. Era gobernador hasta el recambio de Macri a Alberto Fernández. Rápidamente, una fiscal investigó y demostró que por lo menos en 5 hechos, el entonces gobernador Uribarri agarraba la plata del Estado, se la daba para varias cosas, campaña política y el sueño entrerriano, al excuñado, que no tenía antecedentes, no había licitación, eran todo amañado. Entonces lo condenaron. ¿Qué sucede inmediatamente? El arco político con mayoría, que obviamente es del Frente de Todos,
decide iniciarle a esta mujer un juicio político. Con algo muy particular, la suspenden al toque. Pero aparte, lo peor del caso es que a él lo condenan. Obvio. O sea, lo encuentran culpable, con lo cual le dan la razón a la fiscal en su investigación. Pero fíjate el proceso, la suspenden. A cualquier imputado por homicidio no lo suspenden, o sea, lo dejan en libertad. A ella le sacan el cargo. Ahora digo, los radicales, el presidente del radicalismo y demás, no debería ser es un escándalo institucional, porque tiene mucha razón Goyeneche. Son dos motivos. Primero, te escarmiento. No te metas con la política, porque mirá lo que te pasa. Claro. Y después me quedo con el cargo. Claro. Los que piden la reforma judicial. Lo veo al ministro Aníbal a Soria. ¿Qué te parece Soria de este papelón? ¿Podemos intentar hurgar en la vergüenza ajena de Soria? Ahí hay una causa que ella investigó que involucra a toda la clase política de Entre Ríos, que es la causa de los contratos. Por eso no quiere nadie salir Por eso a bancar. es que, viste que yo le preguntaba, es transversal porque en muchos casos ha tocado intereses que abarcan a todos los partidos. Total. Bueno, esto pasa en Entre Ríos. Estamos a tiempo de evitar que la arbitrariedad política se lleve puesta a una fiscal. Imagino que la clase dirigente, sobre todo desde Buenos Aires, saldrá a respaldarlo.